Bienvenidos a nuestro programa online. En unos minutitos empezamos. Así que aprovecha para prepararte el mate, un café y algo rico para comer. Ya arrancamos. Hoy es diferente, todo lo ha cambiado y pienso tus promesas. Nunca me has dejado una y otra vez. Lo vuelvo a creer, tu mano me ha salvado. En medio de la noche, en ti seguro estaré. Peleas mis batallas, en ti yo confiaré porque eres vencedor, más que vencedor, y todos lo cantan. Dice, eres único, Dios incomparable y bueno. Alzo mis manos al cielo, al que me ama, tú quien todo lo haces nuevo. Y eres único, Dios incomparable y bueno. Alzo mis manos al cielo, al que me ama, tú quien todo lo haces nuevo. Mi aliento en la mañana, mi paz cuando me duermo. Tú siempre estás sobrando, aun si no estoy viendo. Lo tengo que cantar, no me puedo callar. Puedo el cielo tocar cuando me inclino a adorar. Mi casa y yo te alabarán y hasta el fin te seguirán. Tú eres mucho más de lo que imaginé, de lo que yo soñé. Eres único. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, el momento que sea en el que estás viendo esto. Mi nombre es José Luis Salazar, soy el director de crecimiento espiritual acá en el campus de Saddleback, Buenos Aires, y hoy junto al pastor Rubén tenemos el placer de compartir con ustedes este mensaje que Dios ha puesto en el corazón nuestro, que primero nos ministra a nosotros, ¿no? Primero nos tocó a nosotros, nos sentamos con el pastor Rubén a preguntarle a Dios más o menos qué quería que dijéramos hoy, y primero habló a nuestras vidas y creemos que va a hablar algo a tu vida. Quiero empezar con una historia, y mi historia es muy superficial, muy tranqui, pero tiene que ver con estas preguntas que nos hacemos cada vez que empieza un año nuevo, ¿no? Y creo que todos, donde sea que estés viendo esto, estamos comenzando un año. Y siempre que queremos comenzar un año, queremos poner nuevos propósitos, nos regalamos agendas y queremos llenar la agenda nueva con las nuevas metas, nuevas actividades, nuevas cosas para este año. Y yo en estos días tuve algo, y fue que me senté a pensar en eso y dije, no quiero nada de eso. Estoy más cansado de hacer cosas y de tener un montón de actividades, de tareas. Tengo una agenda tan llena que la cabeza no me da para llenar una nueva con cosas para el 2026.
Y era una forma de empezar el año nuevo cansado. Y tuve que sentarme, parar un momento y preguntarle a Dios, bueno, Señor, ¿qué realmente debería pensar para el nuevo año? ¿Qué realmente debería empezar a construir mi 2026? Y creo que con el pastor Rubén Dios nos llevó a un pasaje de la Biblia donde el pueblo de Israel estaba pasando una situación un poco parecida. Digo un poco porque no era año nuevo, pero acaban de terminar una labor que para ellos era súper importante. En el libro de Nehemías vamos a leer una historia en el capítulo 8 en donde el pueblo de Israel termina de construir los muros de la ciudad que habían sido destruidos mucho tiempo antes, y ahora que terminan de destruir los muros, de construir, tienen que hacerse la pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Vamos a ir a Nehemías capítulo 8 desde el versículo 1 y vamos a leerlo juntos hasta el versículo 12. Dice así: entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Desde el alba hasta el mediodía, leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4 sigue diciendo: y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había levantado para esa ocasión, y junto a él estaban, a su derecha, ahí vamos a ver que va a dar una cantidad de nombres que no me voy a detener a mencionar, pero hacen parte de los sacerdotes de este momento, de los levitas que en este momento lo acompañaban. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo alzando sus manos respondió: amén, amén. Y se humillaron, adorando a Jehová rostro en tierra. El versículo 7 tiene otros levitas que dice: hacían entender al pueblo la ley, mientras el pueblo se mantenía atento en su lugar. Versículo 8, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Versículo 9, entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: hoy es día consagrado a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis, palabra un poco compleja, ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. También los levitas calmaban a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. El 12 dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber, a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Bueno, este pasaje nos deja ver justo después de que el pueblo había construido los muros. Bueno, pero vamos a algo. ¿Por qué tenían que construir muros? ¿Por qué el pueblo tenía que estar levantando muros? ¿Por qué habían tenido que hacerlo? Y todo se remonta a más o menos unos siglo y medio atrás, 144 años antes, en donde los israelitas habían sido conquistados y sacados de su tierra. Cuando ellos fueron sacados de su tierra, pues su ciudad fue destruida, su templo fue destruido, y en ese tiempo toda ciudad tenía unos muros de protección. Cuando la ciudad fue destruida, o decimos eso, quiere decir que los muros también habían sido destruidos. Era una ciudad totalmente desolada, que estaba a la intemperie,
y básicamente ya no era ciudad. Más encima sus líderes y muchas de las personas importantes del pueblo fueron llevados cautivos a otro lado. Esta gente empieza a crecer allá, a vivir allá, pero mucho tiempo después, a través de Nehemías vuelve a Jerusalén, y aunque ya hay algo de la ciudad que había sido reconstruido, la ciudad no tiene muros. Entonces no se consideraba una ciudad realmente protegida. Ellos tienen que venir y construir nuevamente los muros. La construcción de los muros significaba que ya eran otra vez una ciudad protegida y una ciudad realmente constituida. Ahora, tengamos en cuenta que muchos de los que están construyendo los muros, inclusive Nehemías, habían nacido en el exilio, habían nacido fuera de Jerusalén. Entonces ellos más o menos que creían en el Dios que les habían contado. Ellos más o menos tenían la oralidad de lo que nosotros hoy tenemos por escrituras o por historia, pero a ellos se las contaban sus padres, se las contaban sus abuelos, las contaban algunos sacerdotes, pero no tenían cómo acceder a esas palabras literales. En ese tiempo habían rollos, ¿no? No habían libros como los de hoy, pero los rollos estaban guardados en un lugar secreto donde casi nadie tenía acceso a ellos. Entonces ellos vienen, reconstruyen la ciudad, y cuando reconstruyen una ciudad de la que sus padres les habían hablado, sus abuelos les habían hablado, y que les dicen Dios nos prometió esto y Dios va a hacer algo grande esto, ahora entonces entra el papel de Esdras, que es el sacerdote, y Esdras, que había venido un poco antes de Nehemías, pero había venido también, había traído algunos rollos, se cree, es una de las teorías, y empieza a leer. Ya habían reconstruido la parte física de la ciudad, pero ahora con la lectura van a reconstruir la parte espiritual del pueblo, la identidad. Y aquí voy a entrar en materia para decir a veces, y lo que me estaba pasando a mí para este 2026 era que no necesariamente tenía que programar, tenía que calendarizar cosas, sino que a veces lo único que tenemos que hacer es parar, dejar todo quieto y centrarnos y enfocarnos en nuestra identidad y en lo que la palabra de Dios nos da. En quiénes somos en la palabra de Dios. A veces tenemos muchas cosas programadas, muchas cosas hechas, y no nos estamos deteniendo a escuchar realmente a Dios. Y tenía que ver con esto. Ahora, el pueblo no había hecho algo que Dios no los mandara. Sí, los muros se los mandó a construir Dios. Pero ahora tenían que reconstruir su identidad, su esencia. ¿Quiénes son ellos? Hay algo importante ahí, es que desde ahí para atrás el pueblo, la única forma de conocer a Dios y experiencia ritual religiosa que conocían era a través de los sacrificios, era a través de ir al templo, sacrificar animales y irse, porque ya Dios con eso había perdonado sus pecados. Y acá no hay animales que sacrificar. Este momento marca un momento clave, porque acá el pueblo no solamente ya no está en el templo, sino que vemos que Nehemías y Esdras principalmente, se ubica en una puerta, dice acá, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Ya no está en el templo. Ahora está afuera, donde está la gente, donde está todo el mundo. Y ya no vas a sacrificar un animal, ahora va a leer la ley de Dios. Va a construir la vida del pueblo, la identidad del pueblo a partir de la ley de Dios. Y con el pastor Rubén queremos invitarte a construir un 2026 a partir de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué va a ser la palabra de Dios? Y vamos a ver varias partes del pasaje que nos van a llevar a qué es lo que va a ser la palabra de Dios en nuestro 2026 y qué va a garantizar la presencia de Dios en este año. Lo primero que queremos mencionarte hace parte del principio del pasaje, en donde dice que entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió. Y algo que inevitablemente va a pasar con la palabra de Dios es que nos une. La palabra de Dios nos une. Ese es el primer punto que queremos que tengas hoy en mente. ¿Por qué?
porque de nada sirve estar todos juntos, emprender todos juntos, si todos tenemos direcciones contrarias, si todos tenemos intereses distintos. ¿Ahí qué va a pasar? Que yo le voy a pisar los cables, perdón, decimos así en Colombia cuando nos referimos a interferir en el trabajo de otro. Voy a pisarle los cables a uno, voy a pisarle los cables al otro y el otro me los va a pisar a mí y viceversa. Lo que necesitamos hacer capaz es sentarnos y leer la palabra de Dios, dejarnos dirigir por la palabra de Dios para crear un primer concepto de unidad, que todos sepamos hacia dónde nos quiere llevar Dios, que todos sepamos quiénes somos en Dios, que todos estemos claros en lo que Dios realmente está pidiendo de cada uno de nosotros. Porque si no, todos vamos a tirar para lados diferentes y cuando todos tiramos para lados diferentes, realmente no vamos para un mismo lugar. Vamos a ver que acá el pueblo fue el que pidió reunirse alrededor de Esdras para la lectura de la ley. Fue el pueblo el que se unió y estaba dispuesto a que les leyeran, a encontrarse otra vez con Dios, con el Dios que no conocían por ellos mismos. Era el Dios que les habían contado, era el Dios que otros les habían dicho que era así, que pedía esto. Y hoy yo te invito a que nos unamos en torno a la palabra de Dios este 2026 y lo conozcamos. Ahora, José, eso es Antiguo Testamento, eso es por allá para gente de otra época que no tenía nada más que hacer. Bueno, no, en el Nuevo Testamento vemos cómo esta es una de las cosas que permanece. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 2, versículo 42, se está constituyendo la iglesia. ¿Y qué dice ahí de la iglesia? Dice que todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Todos estaban unidos, todos estaban alrededor de la palabra de Dios, todos se dejaban guiar, todos llevaban sus oídos abiertos, su corazón dispuesto y estaban abiertos a lo que dijera. Y ahora quiero ir a un segundo punto. Y el segundo punto que queremos dejarte hoy es: la palabra merece nuestra completa atención. Porque de nada servía que todo el pueblo llegara, se reuniera en torno a Nehemías, en torno a Esdras, en torno a los levitas y se pusieran a jugar en el celular, otros empezaron a ver los resultados de la Premier League, a ver en qué iban, y otros se pusieron a jugar jueguitos. Y de nada servía, porque entonces si Esdras estaba leyendo, nadie lo iba a poder escuchar, nadie iba a poder tener ese mismo camino marcado en su mente. Así que todo el pueblo tuvo que estar atento. Y yo te invito a que hoy priorices. Hoy, en vez de ponerte más actividades, poner más cosas en tu calendario y poner más cosas que a veces parecen espirituales, pero que al final llenan y llenan tu mente de tareas, lo que te invito es a que te sientes con lo que tienes y priorices en torno a la palabra de Dios. Entre los versículos 2 al 5 dice que el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea. Entonces la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía. Mira las horas que pasaron en torno a la palabra de Dios y todos estaban completamente enfocados en lo mismo. Prestaban toda su atención. Ahora, ¿por qué prestarle toda nuestra atención a la Biblia? ¿Por qué centrar todo nuestro interés en lo que Dios tiene para decirnos? Esto me acuerda a un pasaje en los Evangelios que a mí siempre me ha gustado mucho. Fueron unas palabras cortas, pero para mí impactantes, en Juan, capítulo 6, versículo 68, en donde Pedro le dice a Jesús, le dice: Señor, ¿y a quién más vamos a seguir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esa es la importancia de la palabra de Dios. No deberíamos ir antes a otro lado, porque solo la palabra de Dios tiene palabras que significan vida y vida eterna para nosotros. El pueblo estaba ahí, atento, de pie, porque ellos estaban totalmente seguros de la importancia y del impacto que la palabra de Dios, de la palabra que leyera Esdras ante ellos, iba a tener en su vida.
Y ahora voy a dejarte con el pastor Rubén, que trae para compartirnos los siguientes puntos de este mensaje, pero te pido que siempre estés en todo lo que él te va a decir, teniendo en cuenta esto tan importante que es centrado en la palabra de Dios. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno estar compartiendo acá con vos. Como dijo José hace un rato, la verdad es un orgullo para nosotros poder abrirte un poco nuestro corazón y contarte esto que Dios nos dijo a nosotros. Y esta historia del pueblo de Israel y la historia de Nehemías y todo lo que ocurrió con Esdras y el pueblo de Israel reunido, la verdad que es de gran importancia y relevancia para nosotros. La verdad que personalmente no sé cómo decirlo, me apeló muchísimo a mí y a reenfocarme y reenderezarme en lo que realmente vale la pena. Así que quiero compartirte el tercer punto para que sigamos viendo y pudiendo aplicar este pasaje bíblico a nuestras vidas. Y el tercer punto es que la palabra de Dios, necesita ser entendida, ¿no? Y eso es un punto súper importante, porque hay algo interesante que dice el pasaje de Nehemías, que no solamente se juntaron a escuchar y no solamente se juntaron a tratar entre ellos de charlar, cosa que es muy buena, de conversar para entender lo que decía el libro de la ley, sino que había maestros, había levitas, había gente que estaba ahí para interpretar lo que se estaba hablando. Y es más, mismo Esdras, cuando en ese pasaje, la palabra que se utiliza para hablar, compartir, enseñar, en realidad significa mucho más que eso. Significa explicar, significa interpretar, significa decirle a los demás qué es lo que ese texto quiere decir. Entonces, en ese momento, no solamente se juntaron a escuchar una palabra recitada, sino que el texto era interpretado por maestros. Era interpretado por personas que entendían el contexto de ese texto que estaban leyendo y podían explicarlo de una forma sencilla. Tal vez como lo estamos intentando hacer nosotros, y esperamos que así sea para vos, lo mismo ocurría con Esdras y con todos los maestros y levitas que estaban ahí en ese momento con el pueblo de Israel, que estaban reunidos ahí frente a la puerta. Y eso es súper importante porque muchas veces lo que nos ocurre es que nos acostumbramos a la palabra de Dios. La tenemos tan accesible, tan cerca del alcance de nuestra mano, que tal vez la damos un poco por sentada. Tal vez nos viene el versículo de YouVersion del día, si tenés la aplicación de la Biblia instalada y tenés las notificaciones activadas, te llega el versículo del día y lo lees y ya te sentís súper espiritual por haber leído el versículo del día. Pero a veces necesitamos ir un poco más allá. A veces necesitamos preguntarnos o preguntarle a otras personas qué quiere decir esto. ¿No? Hay un montón de cosas. Yo ahora, este año estoy como buscando un poco más de contexto sobre las historias bíblicas y demás, un mundo que tal vez no había entrado tanto desde la parte histórica, cultural, de la época, y la verdad que me está entusiasmando un montón y me está dando mucha luz a un montón de textos que tal vez eran un poco difíciles para mí. Y te invito a que puedas ver eso, a que puedas descubrir eso, a que tus inquietudes puedas conversarlas con otras personas, con los líderes de la iglesia, con nosotros, con los pastores, con tu líder de grupo pequeño, con quien tengas al lado que pueda ayudarte y acompañarte en esa búsqueda de justamente dar o tener más entendimiento de lo que la palabra de Dios tiene para decirte. Mira este Proverbios. Hay un pasaje que está en Proverbios que dice así: haz tuyas mis palabras, hijo mío. Guarda en tu mente mis mandamientos. Presta oído a la sabiduría. Entrega tu mente a la inteligencia. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor. Descubrirás lo que es conocer a Dios, pues el Señor es quien da la sabiduría. La ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. La verdad que personalmente como cristiano he tenido un tiempo en el que
A ver, quiero tratar de decirlo sin, sin decir alguna herejía, ¿no? Es súper importante y necesitas, y es imprescindible la guía del Espíritu Santo para interpretar la palabra de Dios. Pero a veces los cristianos hemos entendido al Espíritu Santo como algo superior, etéreo, que milagrosamente de la nada va a traer una palabra especial y va a explicarte el significado sin un contexto. Y yo te aseguro de que Dios quiere usar tu contexto. Dios quiere usar tu historia. Dios quiere usar tu inteligencia. Dios quiere que crezcas en sabiduría para que entiendas la palabra de Dios, para que entiendas esa palabra que es misteriosa para nosotros, para que aprendas esa palabra que tal vez nos es compleja o tal vez es tan grande que no la podemos entender con nuestra mente humana. El Señor quiere usar amigos que tenés al lado tuyo, a personas que tal vez tienen más conocimiento o tal vez una perspectiva distinta para ayudarte a entender esas palabras. Entonces, necesitamos entender la palabra de Dios. La palabra de Dios necesita ser entendida y necesitamos buscar de esa sabiduría y pedírsela al Señor. ¿Sabes cómo tratamos a veces a la palabra de Dios? Como las aplicaciones que instalamos en el teléfono. Seguramente instalaste una aplicación en el teléfono o un programa en tu computadora, ¿no? ¿Qué haces? Siguiente, aceptar, términos y condiciones, aceptar, ¿no? Sin leer todo lo que dice. Y a veces leemos la palabra de Dios así. La leemos porque hay que cumplir el devocional o porque hay que cumplir el plan de lectura que estamos haciendo. Y leemos siguiente, versículo, listo, continuamos. Disfrutá la palabra de Dios. Disfrutala tal cual como el pueblo de Israel la disfrutó frente a Esdras. Mirá lo que dice el Nuevo Testamento en Santiago. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Y esa es una promesa de Dios para vos. Si vos buscás la sabiduría que proviene de Dios, si vos te apoyás en otras personas para comprenderla, si de verdad buscás el sentido profundo de lo que Dios quiere decirte en tu vida, de verdad vas a poder disfrutar de esa felicidad que solo Dios puede darte. Y cada uno de los puntos se conecta con el otro. Y es inevitable. ¿Por qué? Porque en el cuarto punto dice, la palabra confronta nuestro corazón. Y a veces no nos sentimos muy felices cuando nos confrontan. Creo que una de las cosas más difíciles que tenemos en la vida es confrontar a otros, ¿no? Es decirle tal vez a una persona, no, mira, esto no es tan así como vos lo estás viendo, o tal vez, mira, esto que hiciste me dolió. Y eso es lo que ocurre. A mí me llamó mucho la atención esto, porque el pueblo de Israel le pidió a Esdras que le leyera la ley, que le leyera las instrucciones, que le leyera la palabra de Dios. Y Esdras se la leyó, y la palabra de Dios los confrontó. Los confrontó de una forma que no sé si decirles no les gustó, pero sí que causó dolor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, las instrucciones que Dios le había dejado a través de su palabra, no hacían otra cosa que reflejar su propia historia. Dios mismo les venía diciendo lo que iba a ocurrir si ellos desobedecían a Dios. Dios mismo en su ley le decía, ustedes tienen que hacer esto, porque si no hacen esto, van a terminar mal. Y fue lo que ocurrió. Entonces, cuando el pueblo de Israel escuchaba a Esdras leer todas estas instrucciones, no era otra cosa que decir, mira, esto fue lo que nos pasó. Y eso les causó mucho dolor, porque claro, con el diario del lunes, cuando mirás para atrás y ves todas las cosas que hiciste mal, claro que te conmueve, claro que te hace mal, claro que te sentís mal por todo lo que ocurrió. Y ahí es cuando el pueblo empezó a llorar. Ahí es cuando el pueblo empezó a verse reflejado en la palabra de Dios. Y eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. La palabra de Dios te confronta. Es un espejo limpio que te refleja tal cual sos. Y a nosotros nos encanta vernos bien o convencernos de que nos vemos bien. Y a veces nuestra misma mente inventa excusas o inventa
presuposiciones de nuestra forma de ser en las cuales nos escudamos, o tal vez hasta inclusive tenemos cosas guardadas que no queremos enfrentar. Y Dios quiere librarte de eso. Dios quiere que cada cosa que hayas vivido, que tal vez no estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios, quiere que puedas verlo, confrontarlo con la palabra de Dios y justamente tener libertad. Porque cuando no vemos esas cosas o cuando no confrontamos esas cosas, vivimos atados a decisiones, a actitudes, a pecados que están ahí, que están escondidos en nuestra mente, que están escondidos en nuestro corazón. Y yo te aseguro que Dios quiere librarte de eso. Yo te aseguro de que Dios quiere que vivas una vida de libertad, una vida plena, una vida llena. Mirá qué dice la palabra de Dios en Hebreos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Y una espada, algo con filo, puede usarse tanto para el mal como para el bien. Una espada, algo con filo, puede matar, pero un bisturí puede sanar tu vida. En las manos del médico correcto, en las manos de la persona correcta. Y creo que no hay mejor mano en la cual dejar nuestro corazón que en las manos de Dios. Y si el Señor usa esa espada de doble filo para penetrar a lo más profundo de tu ser, estoy seguro que es porque quiere sacar algo que está ahí adentro, que tal vez tenés que entregárselo. Y eso es lo que quiere hacer la palabra de Dios con vos. Y a veces leemos tan rápido la palabra de Dios que no permitimos que entre a lo más profundo de nuestro ser. Así que si tal vez estás leyendo algún texto que te incomoda o que te confronta, no es tal vez la noticia que esperabas recibir, pero vas por buen camino. Porque el Señor no quiere quedarse ahí. El Señor no es un médico que abre tu pecho y hace una cirugía a corazón abierto para dejar el pecho del paciente abierto. El Señor va a sanar, el Señor va a restaurar, el Señor va a cerrar y va a hacer de vos una persona nueva. Te lo puedo asegurar. La única forma es que confiemos en que Él tiene esos planes para nuestra vida. Y el último punto que quiero compartirte es el quinto, y es que la palabra nos llena de gozo. Y lo lindo de eso es, como te dije, que la palabra de Dios no termina en culpa. No es algo que lo deja abierto y te deja ahí llorando. Es más, Esdras le decía al pueblo, no lloren, no lloren, ¿no? Regocíjense, hagan fiesta. ¿Por qué? ¿Para negar lo que había ocurrido? No, simplemente Esdras les estaba diciendo que hay una historia aún sin contarse. Una historia de Dios redimiendo al pueblo de Israel. Una historia de Dios reconstruyendo la ciudad. Una historia de Dios dándoles de vuelta lo que Él les había prometido. Y si vos ves la Biblia, es una tensión constante entre Dios prometiendo algo en la humanidad recibiéndolo, aceptándolo y caminando hacia Dios, pero también tomando sus propias decisiones y alejándose de Dios, para luego volver, para irse, para volver. Y eso es un poco parte de nuestra historia. Por eso para nosotros nos pareció muy importante este mensaje, para que tal vez este mensaje sea el momento de volver a Dios, el momento en el que te reenfoques a Dios y puedas volver a su palabra, puedas volver a esa palabra que te puede llenar de gozo. Y como vimos en un pasaje anterior, pero quiero reforzarlo con este pasaje que está en Josué, Josué dice, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste te ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Y en esto lo interesante es poder ver que la palabra de Dios no solamente sana, como veníamos diciendo, sino que también te incentiva a la acción. El pasaje que mencionamos anteriormente
justamente decía en Santiago, permanece fiel cumpliendo lo que ella manda y serás feliz en lo que hace. Y esa es una promesa de Dios. Entonces, la palabra de Dios no solo te abre, te sana, te libera, sino que te hace mejor persona. Construye una mejor versión de vos mismo y vos mismo la vas a poder disfrutar. Y lo más lindo es que la palabra que se utiliza por lo general para describir este tipo de actitud es la palabra gozo, que es muy distinta a la palabra felicidad. ¿Por qué? Porque el gozo comienza con una vida alineada a Dios. Si vos alineas tu vida con Dios, aún incluso cuando pasen cosas malas, vas a poder ver y al final del camino vas a poder entender el gozo de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque cada una de esas cosas las vas a vivir con propósito. Porque cada una de esas cosas las vas a vivir con fe. Porque cada una de esas cosas las vas a poder vivir anclado a la palabra de Dios. Que esa forma es la única que podemos vivir para tener el gozo que Dios nos manda. Mira lo que dice el libro de Juan. Dice, les hablo así para que se alegren conmigo. Ese es Jesús. Y su alegría sea completa. Es increíble porque la gente de aquel entonces, a la cual le hablaba Jesús, tenía sus momentos de alegría. Pero Jesús acá es muy estratégico y le dice que su alegría sea completa. Yo quiero invitarte a que puedas pensar en este año en cómo vivir una vida completa. En cómo vivir una vida completa anclado en la palabra de Dios. Cómo hacer que la palabra de Dios se transforme en una piedra fundamental en tu vida para que todo lo que vivas sea conforme a su voluntad. Para hacer un repaso rápido, hablamos de que la palabra de Dios nos une. Hablamos de que la palabra de Dios merece nuestra completa atención. Hablamos de que la palabra de Dios necesita ser entendida. Hablamos de que la palabra de Dios confronta a nuestro corazón. Y hablamos de que la palabra de Dios nos llena de gozo. Y quiero terminar con esto, ¿no? Porque el pueblo de Israel volvió a Jerusalén, reconstruyó la muralla y la obra ya estaba terminada. La obra física ya estaba completa, la de las murallas, ¿no? Quedaba mucho por hacer todavía. Pero por lo menos ya tenían ese primer cerco de protección contra los enemigos que los acechaban. Y sin embargo, había algo que todavía faltaba reconstruir. Y era su corazón. Y por eso es tan importante cuando Esdras abre la ley y los confronta. Entonces yo quiero traer esto para tu vida hoy, para mi vida hoy. Porque, como bien dijo José al principio, tenemos muchos planes, nos ponemos muchas actividades que están buenísimos, está buenísimo planificar, está buenísimo que hagas cosas para alcanzar los resultados que te propones. Pero si no reconstruimos nuestro corazón, nuestros planes no sirven de nada. Si no ponemos la palabra de Dios en primer lugar en nuestro corazón, nuestros planes, nuestras actividades, nuestros ministerios, todas las cosas que hagamos van a ser relleno. Y sinceramente yo no quiero que tu vida sea un relleno. No quiero que todo lo que te propones este año sea un relleno. Quiero que de verdad estemos alineados a la voluntad de Dios y seamos personas que actúan en base a su palabra. Así que te invito a que este año podamos poner la palabra de Dios en primer lugar, podamos poner nuestro tiempo con la palabra de Dios en el lugar que corresponde y tomarnos el tiempo que se merece. Tal vez un poco más distendido, tal vez un poco más meditativo, como te funcione a vos, pero que de verdad tome la relevancia que Él se merece. Y quiero invitarte porque esto recién comienza. Esta es la introducción a una nueva serie que va a empezar la semana que viene y quiero que nos acompañes durante esta semana que va a dar el puntapié inicial a todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, para nuestra iglesia, para tu familia y para tu vida en este año. Y tal vez eso sea reconocer a Jesús como tu Salvador. Tal vez esto que te estamos mencionando de vivir la palabra de Dios te encantaría saberlo, pero tal vez Dios no tiene ese lugar en tu vida. Entonces quiero invitarte
Quiero invitarte primero a que vengas a la iglesia, a que nos visites en persona si es que estás cerca, o si no, que te sigas conectando en el servicio online. Pero quiero invitarte a que tomes la mejor decisión que puedes tomar, y que es rendirle tu corazón a Cristo, para que de verdad la palabra de Dios pueda tener valor real en tu vida. Necesitas entender que Jesús vino a esta tierra para salvarte, que Jesús decidió venir y que Dios envió a su Hijo para que vos puedas tener una vida completa. Así que si querés tomar esa decisión, yo voy a orar y puedas repetir estas palabras conmigo, y me encantaría que puedas hacerlo conmigo. Es la mejor decisión que puedes tomar a comienzo de este año. Así que oramos. Decirle: Señor Jesús, quiero que entres en mi vida. Quiero que la palabra de Dios tome una dimensión real en mi corazón. Quiero que estas palabras de fe, de esperanza, de gozo, sean reales en mi vida. Quiero sacar todas esas cosas que están en mi corazón, que me duelen, que traigo desde hace mucho tiempo. Quiero que vos las confrontes, quiero que vos las sanes y quiero que me hagas libres de ellas. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido que seas el Rey y Señor de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y si hiciste esa oración, te felicito, de verdad. Es la mejor decisión que puedes haber tomado en tu vida, no solo a principio de año. Y quiero invitarte a que te conectes con nosotros. Tenés un enlace abajo en la descripción de este video que puedes completar un formulario de conexión, o también un QR que aparece en pantalla. Puedes completarlo y puedes comentarnos esta decisión, y con gusto te estaremos acompañando en los próximos pasos a dar para que de verdad este año la palabra de Dios sea la base fundamental de tu vida. Queremos que así sea. Que tengas un gran 2026 y nos seguimos viendo en los próximos servicios.